Buenos días, señores estudiantes. En la sesión anterior establecimos los cimientos de la forencia legal. Hablamos de la importancia absoluta de la cadena de custodia y del pasaporte que representa ese documento. Discutimos la norma ISO 27077 como nuestro marco de referencia científico y establecimos la regla de oro: nunca, jamás se trabaja sobre la evidencia original. Aprendimos que el hashing criptográfico, nuestro sello de integridad SHA 256, es la prueba matemática que nos permite trabajar sobre una copia bit a bit, sabiendo que es idéntica al original. Y finalmente, introdujimos la regla de la volatilidad, el principio que nos dice que la evidencia digital es frágil, como un cubo de hielo al sol. Hoy vamos a tomar esa regla abstracta de la volatilidad y la vamos a convertir en un protocolo de campo, en un procedimiento de precedencia. Ya no es solo recoger lo volátil primero, sino ¿qué es más volátil que qué? Este es el orden de precedencia en la adquisición de evidencia volátil. Cuando llegamos a una escena de incidente, a una máquina que está encendida, no podemos actuar por pánico. Debemos actuar con la precisión de un cirujano, siguiendo una lista de prioridades. La prioridad máxima, la prioridad 1, es la información más efímera de todo el sistema. Hablamos de los registros del CPU, el caché del procesador y los registros de la BIOS. Esta es la información que describe el estado inmediato, en nanosegundos, de la máquina. Contiene lo que el procesador estaba pensando en ese instante. Sinceramente, la adquisición de estos datos es increíblemente compleja. A menudo requiere hardware especializado de bajo nivel o técnicas de adquisición en frío, como congelar la RAM, que están fuera del alcance de la mayoría de las respuestas a incidentes de campo. Para nuestros propósitos, como primeros respondedores, reconocemos su prioridad, pero en la práctica, nuestra verdadera batalla comienza en la prioridad 2. La prioridad 2 es el campo de batalla más importante de la forencia moderna, el contenido de la memoria RAM. Esta es la verdadera joya de la corona de la evidencia volátil. Es la prioridad número 1 en cualquier respuesta a incidentes en vivo. ¿Por qué? Porque la RAM contiene todo lo que no está en el disco duro. Pensemos en los escenarios más críticos. Imaginen un ataque de ransomware en una entidad pública, digamos en el sistema de registro civil, aquí en Ecuador. Los atacantes han cifrado todas las bases de datos, el sistema está paralizado, es una crisis nacional. El equipo de TI logra aislar el servidor, que sigue encendido. Es muy probable, si el malware no es muy sofisticado, que la clave de cifrado que se usó para cifrar los datos o la clave maestra para descifrarlos aún exista en la memoria RAM. Si en ese momento un gerente en pánico grita «apaguen el servidor», esa clave se borra para siempre. La posibilidad de recuperar los datos de millones de ecuatorianos se va a cero. Otro ejemplo, el malware sin persistencia o fileless malware. Los atacantes de hoy son inteligentes. Saben que escaneamos los discos duros en busca de archivos maliciosos. Así que, ¿qué hacen? Crean malware que nunca se escribe en el disco. Se inyecta directamente en la memoria de un proceso legítimo como el navegador web o un proceso del sistema. El malware vive y opera únicamente en la RAM. Si apagamos esa máquina, la evidencia del ataque desaparece por completo. El atacante gana. Por eso, capturar la RAM es nuestra primera acción práctica. Usamos herramientas como FTK Imager-Lite, WinPMM o Belkasoft RAM Capturer para crear un dump, un volcado completo de todo el contenido de la memoria, bit a bit. Una vez que hemos asegurado la RAM, la prioridad 2, pasamos a la prioridad 3, las conexiones de red activas y los sockets. Si la RAM nos dice qué está pasando, las conexiones de red nos dicen con quién está hablando la máquina. Esto es fundamental para identificar al adversario. En un caso de intrusión, en una fintech aquí en Guayaquil, podemos encontrar un servidor comprometido. Si ejecutamos un comando simple como netstat-anb, podemos ver todas las conexiones activas. Podríamos encontrar una conexión TCP saliente desde un proceso del servidor hacia una dirección IP desconocida en un país de Europa del Este, en un puerto no estándar. Bingo. Acabamos de encontrar el canal de comando y control C2 del atacante. Es la línea telefónica directa al adversario.
Podemos bloquear esa IP en nuestro firewall, contención, y proporcionársela a las autoridades, investigación. Descendiendo en la lista, llegamos a la prioridad 4, los procesos en ejecución y sus handles. Esto está íntimamente relacionado con las prioridades 2 y 3. Queremos un mapa de qué programas se están ejecutando ahora mismo. Herramientas como Process Explorer o un simple task list nos pueden mostrar, por ejemplo, un proceso llamado echoos.exe, lo cual parece normal, pero si miramos más de cerca, ese echoos.exe se está ejecutando desde la carpeta c/temp y no desde c/windows/system32. Es un malware disfrazado. Y si miramos sus handles, los recursos que tiene abiertos, veremos que es el proceso que mantiene abierta la conexión de red maliciosa, prioridad 3, que encontramos antes. Estamos en tiempo real mapeando la anatomía del ataque. Finalmente, la prioridad 5, que es la menos volátil de la evidencia volátil, son los datos de sesión y el portapapeles, clipboard. ¿Qué escribió el usuario o el atacante en la terminal? En un servidor Linux, el archivo .bash-history nos puede mostrar la lista exacta de comandos que el atacante tecleó. El wget para descargar su malware, el chmod para darle permisos, el rm-rf para borrar sus huellas. Es el guión de su ataque. ¿Y el portapapeles? Quizás el atacante copió una contraseña, una clave de API o un fragmento de datos sensibles de un cliente y esa información todavía está en el clipboard de la sesión. Este orden, del 1 al 5, es nuestro protocolo. De los registros del CPU, casi intocables, a la RAM, crítica, luego la red, el adversario, los procesos, el malware y la sesión, las acciones. Ahora bien, y aquí es donde la clase de hoy se pone realmente compleja y entramos en el corazón del dilema forense. Hemos establecido un orden, pero la ejecución de este orden, específicamente la captura de la prioridad 2 RAM, nos presenta un desafío metodológico, un conflicto filosófico profundo. En la clase pasada fuimos absolutos, fuimos dogmáticos, dijimos, nunca, jamás se altera la evidencia original. Y hoy les estoy diciendo que para capturar la RAM, nuestra evidencia más crítica, debemos ejecutar un programa en la máquina viva, un programa como FTK Imagerlite. Por definición, por las leyes de la física y la computación, en el momento en que ejecutamos cualquier programa en un sistema, estamos alterando ese sistema, estamos modificando la evidencia. La ejecución de FTK Imagerlite cargará sus propias librerías en la RAM, sobreescribiendo lo que sea que estuviera allí. Creará nuevos handles de procesos, consumirá ciclos de CPU. Técnicamente, estamos cometiendo una forma de spoliation. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos en un callejón sin salida? ¿Estamos violando nuestra propia regla de oro? Number. La práctica forense profesional resuelve esta disyuntiva con un concepto clave, el menor mal necesario. Piénsenlo de esta manera. Es como un paramédico que llega a la escena de un accidente de tráfico. El paciente está en el auto, inconsciente y sangrando a borbotones por una arteria en la pierna. El protocolo del paramédico es preservar la vida. Pero para llegar a la herida, el paramédico tiene que usar unas tijeras y cortar el pantalón de diseñador de $500 del paciente. ¿Está el paramédico destruyendo evidencia o alterando la escena? Sí, técnicamente está destruyendo propiedad, pero lo está haciendo porque es el menor mal necesario para preservar el bien mayor, la vida del paciente. Si no corta el pantalón, el paciente muere. Nosotros estamos en la misma situación. La evidencia en la RAM es el paciente que se desangra. Si apagamos la máquina, el paciente, la evidencia de la RAM, muere. La única forma de salvarla es cortar el pantalón, es decir, ejecutar nuestra herramienta de adquisición. La alteración mínima que causamos al cargar 20 o 50 megabytes de nuestra herramienta en la RAM es el menor mal necesario para preservar los 16 o 32 gigabytes de evidencia crítica que de otra forma se perdería para siempre. Pero, y aquí es donde nos separamos de un aficionado, no basta con hacerlo, debemos ser capaces de defenderlo en un tribunal. Y la forma en que lo defendemos es con la documentación rigurosa. Imaginen la escena en un juicio aquí en Quito, en un caso de fraude corporativo. Nosotros estamos en el estrado como peritos.
El abogado defensor del acusado, que es muy hábil, se levanta y nos dice: «Señor perito, usted nos dijo que su regla de oro es no alterar la evidencia, ¿correcto? Sí. Pero en el folio 12 de su propio informe, usted admite que ejecutó un programa llamado FTK Imager en la computadora de mi cliente. ¿Cómo podemos estar seguros de que ese programa que usted corrió no plantó la evidencia incriminatoria que usted dice haber encontrado? ¿Cómo sabemos que usted no contaminó la escena del crimen?». Esta es la pregunta que destruye a los peritos novatos. Pero nosotros, que hemos estudiado esto, estamos listos. Nuestra respuesta será: «Gracias por la pregunta, señor abogado». Es una observación metodológica clave. Efectivamente, como consta en el acta de cadena de custodia, folio 12, a las 10:30 de la mañana del día de la incautación, y siguiendo la regla de la volatilidad y el orden de precedencia, se determinó que la evidencia de prioridad 2, la memoria RAM, estaba en riesgo inminente de destrucción si el equipo se apagaba. Para preservar esta evidencia crítica y efímera, se tomó la decisión documentada de ejecutar la herramienta forense FTK Imager Lite versión 4.2, cuyo hash SHA-256 es conocido y validado por la industria. Esta herramienta se ejecutó desde un dispositivo USB estéril de solo lectura, con número de serie tal y tal. La alteración mínima causada por cargar esta herramienta en la memoria es un procedimiento estándar, aceptado por la norma ISO 27037 y la comunidad forense internacional, y es el menor mal necesario para preservar gigabytes de evidencia, como las claves de cifrado que se encontraron, las cuales, de otra forma, se habrían perdido para siempre, anulando la investigación. La alteración fue mínima, necesaria y, sobre todo, está rigurosamente documentada. Esa, señores, es la respuesta. No negamos la alteración, la admitimos, la justificamos, la documentamos y probamos que fue el único curso de acción científico para preservar la evidencia más frágil. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.